muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Que todo, Señor, sigue viva el mundo, andemos en íntima comunión contigo. Cada día de nuestra vida, Señor, una íntima comunión contigo. Dios, eso es fundamental. Que nunca, Señor, usted pueda decir cuando llegue ahora, nunca te conocí. Que nunca diga eso de nosotros, nunca os conocí. Que haya una íntima contigo de cada día. En el nombre de Jesús. Que tengamos un profundo amor de Dios. Pasamos hombres justos, mujeres justas. Hombres limpios, mujeres limpias de corazón. Que seamos hombres y mujeres. Salta de luz del mundo como tú has dicho, Señor. Que combatamos el mal, el pecado, que nos descanse en el nombre de Jesús. Que los tiempos por vos y cada día. Que andemos en este ejemplo para todos en el nombre de Jesús. Que venga la tiniebla de los hijos. Vamos a ser luz. Luz en el nombre de Jesús. Gracias. Que hoy haya buena para que de tanto fluya en nosotros. Que todos, Señor, seamos edificados. Que todos, Señor, seamos renovados. Contigo el corazón, con tu lámpara, obrando profundamente, Señor, hasta lo más profundo de su carne. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias a Dios Todopoderoso.
Ahora Dios queremos alabarte con todo el corazón. Queremos cantar tu nombre, Señor, porque te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Te queremos cantar. Vamos a dar en cada canto que te amamos, Señor. Señor, queremos decir que te amamos. Queremos amarte más, conocerte más, darte la oración. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a dar al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Alabemos al Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. En mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río,
el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Escuchemos la palabra del Señor. Gloria al Señor, muy buenos días, amados hermanos y hermanas, a todos ustedes, a los que están aquí presentes y los que se encuentran allá frente a la pantalla, que también que el Señor los bendiga a todos ustedes y bienvenidos a este segundo culto de la mañana. Para nosotros es un culto siempre maravilloso poder estar aquí alabando y adorando el nombre del Señor. Gloria al Señor.
Bienvenidos, todos ustedes son bienvenidos, bienvenidos a esta reunión maravillosa. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Y vamos a continuar en esta mañana con el tema que empezamos la semana pasada. Hablamos sobre la formación del nuevo pueblo de Dios. Eso fue el tema que tocamos y empezamos la semana pasada. En este mensaje que dimos la semana pasada, explicamos que el pueblo de Dios, según la carne, son aquellas personas que salieron de los lomos de Abraham. Así como nosotros hemos salido de una genealogía y hemos nacido según la carne, ellos también han nacido según la carne y tienen un padre central que es Abraham. Ahora, este pueblo es el pueblo que Dios dijo que sería su pueblo. Lo explicamos ampliamente la semana pasada. Y este pueblo no ha dejado de ser su pueblo porque hay un pacto de por medio. Dios ha hecho un pacto con Abraham y con Isaac después, y lo confirmó con Jacob y finalmente con todo el pueblo. David dice, hablando acerca de este pacto, dice David allí en 1 Crónicas, capítulo 16, versículos 16 y 17, dice David, hablando a Dios, dice, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Aquí, que lo que estamos viendo es que el pacto que Dios estableció con Israel es un pacto permanente, constante, a través de las generaciones. Mientras dure esta tierra, ese pacto estará allí, incólume, que va a seguir para siempre. Y el apóstol Pablo va a ser referencia también acerca de este pacto y va a señalar algunas ventajas que tiene el pueblo de Israel por tener este pacto. Dice, por ejemplo, ellos son israelitas, luego dice, son la adopción, luego dice, son en la gloria, de ellos es el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Pablo señala todas las ventajas que tiene el pueblo de Israel por tener este pacto con Dios y por ser el pueblo del Señor. Ahora, pero la venida de Cristo, la aparición de Cristo a este mundo marcó el inicio del establecimiento del nuevo pueblo del Señor. Si bien es cierto, Israel es el pueblo del Señor, pero cuando Cristo viene, cuando Cristo aparece, cuando Cristo viene a este mundo, viene con un claro propósito de establecer otro pueblo. Pero este pueblo ya no será según la carne. Ahora este pueblo será un pueblo espiritual. ¿Cómo será el pueblo? Será un pueblo espiritual. Y por eso dice que este pueblo no serán engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, como dice en Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino serán de Dios. Serán engendros de Dios. Y esto me impacta mucho porque van a salir de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora, Jesús va a subrayar este hecho hablando con Nicodemo, el principal de la sinagoga, y Jesús le dijo, porque le había respondido, Señor, ¿qué debo hacer? Sabemos que tú vienes de Dios, tienes cosas maravillosas. Le había hablado muchas cosas. Y Jesús, entendiendo que tenía el deseo de conocer el reino de Dios, le dijo Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Ahora escuche esto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted nació en la carne. Yo también nací en la carne. Israel también nació en la carne. ¿Por qué? Porque tienen un descendiente humano. Tienen un descendiente que Dios determinó en el caso de Israel que fuera Abraham. De él viene toda esa nación llamada Israel. Pero nosotros venimos de nuestra genealogía. Nosotros tenemos una genealogía, ¿no? Entonces es bueno que uno pueda hurgar un poco en su genealogía. Y bueno, yo hurgué en mi genealogía y me llevó muy lejos, y bueno, y cosas que me enteré en mi genealogía. Pero esa es nuestra genealogía en la carne. Entonces Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la pregunta es, ¿Israel nació en el Espíritu? No. ¿Las personas han nacido en el Espíritu? No. Solo hemos nacido en la carne, nada más. Nadie más ha podido nacer en el Espíritu. Nadie. Hasta que apareció Cristo. Cuando aparece Cristo, le dice, ¿saben? Ahora voy a formar un nuevo pueblo que ya no va a ser descendiente de una persona, ahora van a ser descendientes de Dios. Me encanta eso. ¿De quién? Descendientes de Dios. Y de esto se trata. Los ciudadanos del nuevo pueblo de Cristo son nacidos del Espíritu por voluntad de Dios y no de los hombres. Este pueblo está formado por todas las personas de todas las naciones, pueblos, lenguas y tribus que hayan nacido del Espíritu Santo de Dios. Entonces, este nuevo pueblo ya no pertenece a una persona en particular, sino que ahora, dice Dios, este nuevo pueblo van a nacer del Espíritu y puede ser de cualquier pueblo, de cualquier nación, quien quiera que sea, puede pertenecer a este pueblo, empezando por Israel, empezando por los pueblos en la carne, empezando por ellos, puede ser. Gloria al Señor. Ahora, entonces qué importante, ¿verdad?, es esta palabra. Ahora, ¿qué más? Ahora, el pueblo de Israel se estableció sobre pactos y promesas. De la misma manera, el nuevo pueblo fue creado en un nuevo pacto que tiene mejores promesas, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 8, en el versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El antiguo pacto se hizo bajo promesas, sí. Se hizo bajo un pacto de sangre, sí. Pero el nuevo pacto se hace, dice, es un mejor pacto porque no se hace con la sangre de animales, sino con la sangre preciosa de Jesucristo el Señor. Y sobre mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Porque las promesas en Cristo no solamente son para esta vida, sino son para la vida eterna. No solamente son para el presente, sino también son para el futuro. Mientras que para Israel las promesas, todo estaban circunscritas a las cosas de esta vida, a alcanzar cosas, a tener bienes, a tener muchos hijos, a conquistar, a lograr, a alcanzar en Cristo. Todas esas promesas también los tiene la iglesia, también tiene el nuevo pueblo del Señor. Pero a partir de allí hay otras promesas más para el pueblo del Señor. Ahora, entonces vamos en esta mañana a hablar sobre este nuevo pueblo del Señor. ¿Cómo se forma este nuevo pueblo del Señor? La semana pasada comenzamos hablando de que este nuevo pueblo se forma, primeramente, son personas llamadas. Para formar un pueblo, se forman de personas que han nacido en la carne. Escuche, se forman de personas que han nacido en la carne. Y ahí están incluidos judíos, griegos, peruanos,
chilenos, ecuatorianos, shipibus, aguarunas, campas, quechuas, aymaras, etcétera, 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 etcétera. Gracias por ese amén. Entonces el nuevo pueblo se va a formar de todas las naciones, tribus y lenguas de este planeta. Entonces, y esas personas van a ser llamadas. ¿Quiénes van a ser llamadas? Personas que han nacido en la carne. Primero son llamados los judíos. Dice que Jesús vino, ¿a quién? A los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero no se queda el texto ahí. Luego el siguiente texto dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, ahora pertenecen al pueblo del Señor. Gloria a Dios. Me encanta esta palabra porque entonces nos está diciendo que primeramente este pueblo, el nuevo pueblo de Dios, el pueblo espiritual, se va a constituir en primer lugar por personas que aceptan el llamado del Señor. Y primero, Israel. Algunos aceptaron, otros no. Los que aceptaron ya son del pueblo, del nuevo pueblo espiritual. Los que no aceptaron sigue siendo el pueblo del Señor, pero en la carne. Sigue siendo en la carne. Pero Dios está formando un pueblo espiritual que será un pueblo eterno. ¿Cómo será? Eterno. Gloria al Señor. Entonces, y ese pueblo es la que Dios ha llamado. Y Pablo le dice al SDF, y ustedes, hermanos, pertenecían a ese pueblo que antes eran gentiles, a ese pueblo que antes estaban sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, sin promesa, sin nada. Pero ahora Cristo los ha llamado, el Señor los ha llamado, y ustedes han respondido favorablemente a ese llamado, y por lo tanto, por haber respondido, ahora ya son del pueblo del Señor. Aleluya. Ahora, entonces, pero luego dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, estamos en Efesios, hermano, 2, estamos en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, pero estamos ya en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, está hablando a los que antes estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Me encanta esa palabra cuando dice, pero ahora en Cristo Jesús. Y aquí encontramos la segunda manera como Dios forma a su pueblo. Para formar, primeramente, tienen que ser llamados. Y Dios llama a todos los hombres que han nacido en la carne, hombres y mujeres de cualquier parte del planeta. Hombres y mujeres los llama a ser parte de su pueblo. Y los que responden favorablemente, bien por ellos. En segundo lugar, Dios forma este nuevo pueblo teniendo a Cristo como el medio para llegar a ser el pueblo del Señor. Nadie puede entrar al pueblo de Dios sino por medio de Cristo. Entonces, Cristo es el medio para ser parte del pueblo del Señor. Cristo es el intermediario. Cristo es el medio, es el único mediador para entrar a ser parte del pueblo del Señor. Ahora bien, entonces, dice, pero ahora en Cristo Jesús. Pablo le recuerda a la iglesia la extraordinaria noticia que los gentiles que han sido escogidos por Dios, que han puesto su fe en Cristo, ahora están experimentando la cercanía a Dios. Antes estaban sin Dios. Claro, tenían su religión, tenían sus creencias, pero estaban sin Dios. ¿Por qué? Porque lo que ellos adoraban no eran dioses. Por lo que ellos servían no eran dioses. Porque hay un solo Dios en este mundo, hermanos. Y por lo tanto, pero ahora que han aceptado a Cristo y a través de Cristo está acercándose a Dios, entonces ellos están experimentando esa cercanía y están dándose cuenta
cómo es que su vida está teniendo cierta satisfacción y ciertos cambios poderosos y ciertos beneficios que están recibiendo del Señor. Pablo dice, sin Cristo, judíos y gentiles están fuera del nuevo pueblo que el Señor está formando. Escuche bien eso. Mire, usted no necesita parecerse a los judíos para ser más consagrado al Señor. Usted tiene que parecerse más a Cristo. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿No? Porque ya hemos hablado que hay una corriente por ahí de judaizante que anda buscando judaizar a los creyentes. Quieren orar como los judíos, quieren cantar como los judíos, quieren alabar como los judíos, quieren caminar como los judíos, quieren, no sé, hacer como los judíos. No se trata de hacer como los judíos. Ellos son el pueblo de la carne. El nuevo pueblo de Cristo, el nuevo pueblo de Dios es la iglesia del Señor. Ese pueblo que es creado a través de Cristo. Ahora, entonces, si a través de Cristo, hermanos, es muy importante la vida, porque a través de Cristo, nosotros que estábamos lejos en otro tiempo, ahora somos hechos cercanos. Llegamos a Cristo, llegamos a través de Cristo. Cristo es importante en nuestra vida. Cristo es importante en la vida de toda persona. ¿Por qué es importante Cristo? Porque en Cristo hay esperanza. ¿Cuándo creen eso? En Cristo, hermano, hay ingreso al Padre. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. En Cristo hay esperanza al Padre. En Cristo ya no hay necesidad de ritos y sacrificios para comunicarse con Dios. Hoy, a través de Cristo, directamente me comunico con el Padre. Cristo es importante porque en Cristo, hermano, hay libertad, hay libre acceso al Dios Santo, grande y sublime. En Cristo hay perdón, en Cristo hay santidad, en Cristo hay vida, en Cristo hay resurrección. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Gloria al Señor por Él. Cristo, Cristo, Cristo para nuestra vida. Cristo el Señor. ¿Cuándo se alaban a Dios por eso? Sí. Entonces, Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, nosotros hemos entrado a una relación con Cristo por medio de la fe. Y esa fe, gracias a que Dios nos ha dado esa fe por medio de Cristo. Ahora, pero luego sigue diciendo el pasaje, pero ahora en Cristo, me encanta esto porque dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y aquí hay algo importante que quiero resaltar en esta mañana. Dice que Cristo le acerca a las personas no solamente porque es el Hijo de Dios y no solamente porque es el Mesías, sino que Él puede y tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la autoridad para acercar a las personas al Padre, dice, por su sangre. Qué importante es la sangre de Cristo. Aquí el apóstol presenta un argumento irrefutable, que la sangre de Cristo es el único medio, dice, medio por el cual Cristo puede acercar a las personas a Dios. Me estoy dejando entender. Entonces, ¿qué importancia tiene la sangre de Cristo? Bueno, mucho, porque la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, somos limpios de todo pecado. Por la sangre de Cristo tenemos entrada en este nuevo pacto. Por la sangre de Cristo somos justificados. Por la sangre de Cristo somos salvos de la ira venidera. Por la sangre de Cristo nuestras conciencias son limpias de las obras muertas.
Por la sangre de Cristo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por la sangre de Cristo fuimos redimidos del estado pecaminoso y miserable que nos encontramos. Gloria a Dios por la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Bendita sangre del Señor. Por eso somos acercados al Padre. Gloria a Dios. Ahora, si alguna persona quiere o pretende acercarse a Dios, no puede. No puede. ¿Por qué? Porque tiene pecado. Necesita acudir a Cristo para que Él le perdone, le limpie, lo purifique. Entonces puede acercarse solo mediante Jesucristo. Porque en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestras ofensas. Gloria al Señor. Nadie puede acercarse a Dios, nadie puede llegar a Dios sino a través de Cristo. Y Cristo nos lleva, no por ser Cristo, sino porque por su sangre que ha solucionado el problema del pecado. Si no, nadie se puede acercar. Y por eso lo que va a decirnos aquí, que Cristo por medio de su sangre nos acerca al Padre. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman al Señor por eso? ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Así que entonces, el concepto de redención, para describir la obra de Cristo en la cruz por nosotros y nuestra consecuente liberación, era importante que el pueblo conociera, porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ve? ¿Por qué la fe en su sangre? Porque yo creo por la fe, yo creo que la sangre que Él derramó en la cruz hace más de 2000 años atrás, esa sangre sigue funcionando para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Yo lo creo por la fe cuando creen eso. Yo creo que esa sangre sigue actuando, sigue trayendo bendición a los pueblos, a las familias, a cada persona que se acerca a Dios. Gloria al Señor. Yo creo eso. Y por eso dice, mediante la fe en su sangre. Entonces nosotros los creyentes tenemos que saber que Jesucristo nos acerca al Padre en su sangre. En su sangre. No hay otro. Por eso que nadie puede interceder por nosotros. Por eso que nadie puede llevarnos al Padre. Nadie. Solo Cristo. Porque solo Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Se entiende eso? Gloria al Señor. Muy bien. ¿Qué más? Entonces el pueblo de Dios del nuevo pacto ha experimentado la redención. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Y hemos sido comprados por precio. Ese precio fue su vida que entregó en la cruz como medio para asegurar la redención. Hizo esto poniéndose en nuestro lugar y recibiendo la condena y el castigo que estaban destinados para nosotros. Gracias a esa obra de Cristo, usted y yo hemos sido redimidos por Él. Así que entonces, ¿las personas pueden llegar a Dios? ¿Las personas pueden llegar a Dios? Sí, solamente por medio de Cristo, a través de su sangre. No hay otra forma de comunicarse con Dios. Y no hay otra forma de pertenecer al pueblo del Señor. La única manera de pertenecer al pueblo del Señor es que nosotros seamos redimidos por Cristo Jesús. Amén. ¿Qué más? Dice luego en el versículo 14 de Efesios 2:14, dice hasta el 18, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y luego dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria al Señor. Y aquí en tercer lugar vemos que para formar el pueblo de Dios, primero tienen que ser llamados de Dios. En segundo lugar, tienen que venir por medio de Cristo mediante su sangre. Y en tercer lugar, tienen que recibir lo que Cristo hizo en favor de las personas. Tenemos que recibir, tenemos que aceptar de parte de Dios qué es lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Si recibimos aquello que Cristo ha hecho, entonces vamos a ser parte del pueblo del Señor. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo? Primero, Cristo es el fundamento de la paz. Quiere decir, Cristo ha logrado la paz del hombre con Dios. ¿Sí me dejo entender? ¿Qué ha hecho Cristo? Él ha hecho nuestra paz con Dios. Nosotros éramos enemigos. Y si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Él. Cristo es nuestra paz. En el momento que Jesucristo nos redimió por medio de su sangre, ha creado una relación de paz del hombre con Dios. Para alcanzar esa ansiada paz, se requería de un sacrificio santo, sin pecado, con derramamiento de sangre en favor de los hombres, porque si no, no se alcanzaba esa paz. Entonces Jesucristo realizó ese sacrificio como el Cordero de Dios, como va a decir Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero del Señor. Ya el profeta Isaías, desde el Antiguo Testamento, hablaba como acerca de Cristo, que era el siervo sufriente, y que el Padre iba a depositar en él el pecado de las personas, y que el Padre iba a depositar en él los sufrimientos de las personas, y Cristo iba a cargar en su cuerpo todos esos sufrimientos. Ahí en Isaías capítulo 53, en el versículo 6, va a decir: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero mira lo que dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ya Dios desde el Antiguo Testamento estaba hablando lo que Cristo iba a hacer, cómo Cristo iba a solucionar el problema del pecado. Nadie se puede acercar al Padre, ya lo acabamos de decir, porque el hombre tiene pecado. Las personas tienen pecado y nada puede solucionar el pecado. Y para eso vino Cristo, para solucionar el pecado. ¿Y cómo lo hizo? Él mismo, entregándose como ofrenda delante de Dios, derramando su sangre, como dice aquí, para expiación del pecado, como el Cordero de Dios. Y a través de él, las personas, hermano querido, las personas alcanzan el perdón de los pecados. Gloria a Dios. A través de Cristo. Ahora, conseguir la paz del hombre para con Dios tuvo un alto precio, porque le costó la vida a Cristo. Es decir, antes éramos enemigos porque teníamos pecado. Ahora, a través de Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando arrepentido venimos a Cristo, cuando arrepentido le confesamos al Señor nuestros pecados, cuando arrepentido nosotros le decimos: Señor, he pecado, soy pecador, mi naturaleza es pecaminosa, vengo de padres pecadores, mis padres fueron pecadores, porque los padres de ellos también fueron pecadores, y porque los padres de ellos también fueron pecadores, y porque así llegamos hasta Adán, todos eran pecadores por cuanto todos pecaron. Yo soy pecador,
perdóname, yo quiero orar al Padre, quiero dirigirme al Padre. Yo quiero pertenecer al nuevo pueblo espiritual de Dios. Entonces, cuando yo le pido perdón al Señor, y como Él ha muerto en la cruz para solucionar el pecado, entonces me dice: hijo, pecado solucionado, te perdono, eres libre, ve y no peques más. ¿Cuánto creen eso? Ve y no peques más. Pecado solucionado, hermanos. Y esto es lo que vino a hacer Cristo, a solucionar el problema del pecado. Y esa es nuestra paz. Ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos enemistados con Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Antes éramos extraños, ajenos, advenedizos. Era antes, pero ahora con Cristo somos hijos del Señor. ¿Cuántos creen esa verdad? ¿Creen esa verdad? Gloria al Señor. Ahora, luego dice, para hacer la paz entre judíos y gentiles. No solamente para hacer la paz entre Dios y los hombres, sino también entre judíos y gentiles. Dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué hizo el Señor? Unificó a judíos con los gentiles, gloria al Señor, en un solo pueblo al crear un nuevo pueblo. Anuló el código mosaico, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¡Wow! Mire, cada creyente debe entender y apreciar su nueva situación en Cristo. Debe saber que el haber alcanzado la paz con Dios le ha traído muchos beneficios favorables a su vida. Por ejemplo, ¿qué beneficios favorables ha llegado a nuestra vida cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Él nos ha hecho parte de su nuevo pueblo espiritual? ¿Qué beneficios? Primero, tenemos los beneficios de las bendiciones que están en su palabra. Todas las bendiciones que eran exclusivas del pueblo de Israel en la carne, ahora en Cristo también son para su iglesia. Hola. Eso no le trae alegría. Bueno, lo que pasa es que algunos no conocen esas bendiciones, pues. Y no sé por qué no la conocen en realidad, ¿no? Entonces, y ahí están las bendiciones. Y dice aquí el Señor, en Cristo, esas bendiciones ahora también son para ustedes. Pero hay más. Pero en Cristo, las bendiciones para la iglesia no solamente son temporales, son eternas. Son bendiciones espirituales. Por eso dice en el capítulo 1 de aquí de Efesios, que Dios nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo hay toda bendición espiritual. Y escuche, y las bendiciones espirituales son para disfrutarlos aquí y allá. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Hay que disfrutar las bendiciones del Señor. Gloria al Señor. Entonces, Cristo como príncipe de paz ha hecho que de estos dos grupos antagónicos, judíos y gentiles, se conviertan en una entidad espiritual. Es decir, que de ambos pueblos el Señor formó un pueblo espiritual. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, dice, derribó aquellas cosas que les hacía sentir superiores a los demás. Claro, los judíos se sentían superiores y los gentiles se sentían inferiores, que no podían llegar a Dios. Pero claro, no podían llegar a Dios porque había una serie de requisitos. Y uno de los requisitos era ser descendiente de Abraham, y ahí estaba el problema ya. Esa es una pareja divisoria. Ser descendiente de Abraham, ya no soy, lo siento, no puedes entonces. Pero luego sacaron una norma así. Si tú te vuelves judío, si tú te haces prosélito, si tú te circuncidas y guardas la ley, bien, te vamos a dar lugar en el templo y vas a ser reconocido como parte del pueblo del Señor. Y eso pasó con mucha gente gentil. Ellos se volvieron prosélitos del judaísmo, se circuncidaron, guardaban la ley y hacían N cosas. ¿Ve?
Pero en Cristo, ahora, pero dice aquí el Señor, pero ellos no son el pueblo espiritual, ellos son el pueblo en la carne. Pero aquí estamos hablando del pueblo espiritual. Y para llegar a ser el pueblo espiritual, no necesitas circuncidarte. No necesitas tener toda la ley del Antiguo Testamento, todas las ordenanzas. No necesitas eso. ¿Por qué? Porque el pueblo es espiritual. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos solamente venir a Cristo Jesús. Solo a través de Cristo usted llega a ser del pueblo del Señor. No por lo que hace o por lo que deje de hacer. Usted llega a ser de Cristo porque usted cree y recibe a Cristo como su Señor y como su único Salvador. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Ahora, pero hay algo más. Pablo dice, pero Cristo tiene un propósito mucho más grande, mucho más importante de lo que estamos hablando. Y ahí está en el versículo número 15. Dice, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y esto me encanta. Y esto me encanta porque aquí es la otra cosa que Cristo tiene que hacer y nosotros tenemos que aceptar para ser parte del pueblo del Señor. Que Cristo es el fundamento de una nueva humanidad. Es decir, en Cristo hay nuevos hombres y nuevas mujeres. En Cristo hay nuevos seres espirituales. En Cristo, dice acá, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué significa crear? Hacer algo de la nada. Ese es crear. Y entonces el propósito de Cristo fue más allá de crear un clima amistoso entre judíos y gentiles. El propósito de Cristo fue formar una nueva humanidad. La presencia de Él, de dejar el cielo para venir acá, para hacerse hombre, fue hacer o formar una nueva humanidad, en la cual, en esta nueva humanidad, la raza, el color, la clase social no significa nada. Que yo me llamo fulano de tal, tengo este apellido, en Cristo no vale nada. Que yo tengo posesiones aquí y por allá, en Cristo no vale nada. Que yo vivo en tal lugar y tengo estas posesiones, en Cristo no vale nada. Todas las cosas. Por eso Pablo dice, lo que para mí era ganancia, por lo que para mí era importante, lo que yo había adquirido en otro tiempo, reconocimiento, valor, lo que había conseguido en otro tiempo, estudios teológicos, ser reconocido como el discípulo del gran Gamaliel y entre otras cosas, era un gran profesional. Todo lo que yo había ganado, ahora en Cristo, eso no vale nada. Y entonces dice, todo lo tengo eso por basura para ganar a Cristo Jesús. ¡Wow! Entonces, en esencia, ¿qué creó Cristo? Un nuevo hombre, un hombre espiritual. Para el hombre espiritual no significa nada el estatus social, no significa nada los logros, no significa nada las ventajas terrenales. Para el hombre espiritual, lo importante es lo trascendente. Es lo trascendente, lo que permanece, lo que es eterno. Todo lo demás son buenos, pero secundarios. Por eso David dijo, fuera de Dios, nada quiero en esta tierra. Fuera del Altísimo, nada deseo en esta tierra. Porque había entendido que pertenecer a Dios era lo más grande que se podía alcanzar en la vida. Y si había cosas grandes que había alcanzado en la vida, como David llegó a alcanzar siendo rey, él dijo, es verdad, tengo muchas cosas,
pero eso no significa nada delante de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el hombre espiritual, el hombre que pertenece al pueblo espiritual, no hace alarde de lo que posee, de lo que tiene, no hace alarde de su apellido, de su casa, de sus logros, no hace alarde. ¿Por qué? ¿Por qué no hace alarde? No se vanagloria en lo que tiene, en lo que sabe. ¿Por qué? Porque en Cristo eso no vale nada. Aquí, en esta iglesia, en el pueblo del Señor, estamos de todas las clases sociales, estamos de todas las educaciones, sabios y no sabios, todos, porque en Cristo somos un solo cuerpo, tenemos un solo espíritu y tenemos un solo valor. Gloria a Dios. Cristo nos da el valor, hermano. Cristo lo engrandece en nuestra vida, no las cosas, no los apellidos, no el color, es Cristo el Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Gloria al Señor. De modo que cuando Dios determinó crear al nuevo hombre, no estaba pensando solamente en actitudes como reformar a esta persona que es un hombre malo, ahora volverle un hombre bueno, con valores externos, que tuvieran buenos modales, que tuvieran una buena ética, que tuvieran excelentes reglas de urbanidad. No, eso no estaba en el plan de Dios. En el plan de Dios no consistía en barnizar lo externo, sino que estaba centrado en la necesidad de crear un nuevo ser en el interior de la persona. Dios deseaba formar en la persona un nuevo ser. Gloria a Dios, un nuevo ser. ¿Se entiende eso? Un nuevo ser. Y eso es lo que Dios quiere crear en cada persona, en nosotros, un nuevo ser. Y hermano querido, la persona que está lejos del Señor, la persona que está lejos de Dios, la persona que no está en Cristo, está muerto espiritualmente. Necesita un nuevo ser. Necesita un nuevo ser. Y aquí la palabra va a decirnos que Dios justamente va a crear ese nuevo ser. Dios ha creado un nuevo ser para aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Ahora, ¿y por qué necesita un nuevo ser? Porque todos han pecado. Todos han pecado. No hay ni siquiera uno. Todos han desviado, todos han hecho lo malo. No hay ni siquiera uno. Bueno, en ese estado de muerte, mire, en ese estado de muerte espiritual no se puede llegar a ser parte del pueblo espiritual de Dios. Nadie puede llegar a ser parte del pueblo espiritual de Dios en el estado de muerte. No se puede. ¿Por qué? Porque está muerto. Y Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿Cuándo creen eso? Dios es Dios de vivos. Entonces, por eso es importante que el Señor tuvo que solucionar el problema del pecado. Ya le dije, nadie puede acercarse a Dios porque tiene pecado. Nadie le puede llevar a Dios, nadie. Para llegar a Dios hay que estar limpio de pecado. Y lo único que te puede limpiar de pecado es la sangre de Cristo. Y para que te limpie la sangre de Cristo, tú tienes que reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Si no reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú no tienes la capacidad de hacerlo. Hola. ¿Sí está claro eso? Ahora, entonces, en ese sentido, es importante que entendamos esta palabra del Señor. Por eso dice 1 de Pedro 2:24, hablando acerca de esto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Wow. Entonces aquí Pedro está diciendo que Jesucristo en su cuerpo llevó, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Y con su sangre nos limpió de todos nuestros pecados. Pero para eso hay que ir a Cristo.
Porque si usted no va a Cristo, entonces eso no funciona. Mire, el nuevo ser espiritual que usted necesita para tener la vida, eso no viene de manera automática. Eso no es así. Hay gente que dice, no, pero Cristo ya murió, ya me perdonó mis pecados. Es verdad, ya murió, claro que sí. Claro que ya murió. Pero ahora tú tienes que venir y pedirle perdón al Señor. Porque Él murió por tus pecados y tienes que pedirle perdón al Señor. Porque por esos pecados tuyos y el mío fue Cristo a la cruz. Entonces, hay que pedirle perdón al Señor. Hay que pedirle perdón al Señor. Y por eso, hermano, ese nuevo ser espiritual no aparece de manera automática. No sucede así. Así no sucede. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que ese nuevo ser espiritual va a ser parte de mí? Porque para yo ser miembro del pueblo de Dios, yo tengo que tener ese nuevo ser espiritual. Si no tengo ese ser espiritual en mí, escuche esto, no puedo ser parte del pueblo del Señor, porque el pueblo del Señor está compuesto por hombres y mujeres espirituales. ¿Me estoy dejando entender? Que han nacido de nuevo. Solo los que nacieron de nuevo pertenecen al pueblo del Señor. Entonces, cada uno tiene que acudir a Cristo con una actitud de arrepentimiento para pedirle perdón por todos sus pecados, por la que Cristo fue a la cruz. La persona que humildemente reconoce sus faltas y se somete a Cristo, reconociéndole como su Señor y Salvador, Él lo va a perdonar. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo, qué tremendo, mire cómo es, ¿no? Mire el proceso. Cuando la persona acude a Cristo y le pide perdón, el Señor lo perdona. Y cuando el Señor lo perdona, entonces Él lo limpia de todo pecado. Y cuando el Señor lo limpia de todo pecado, entonces el Espíritu Santo implanta en la persona un nuevo espíritu y lo convierte a esa persona en un ser espiritual. Esa persona que ha sido perdonado, que ha sido absuelto, lo convierte en una persona espiritual. Y por lo tanto, a partir de ese momento, se convierte en miembro del pueblo de Dios. Gloria a Dios. En ese momento se convierte en miembro del pueblo del Señor. Ahora, toda persona que se arrepiente y acude a Cristo, sea judío o gentil, es una persona que pertenece a este pueblo santo que habla 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Finalmente, termino. Esta nueva humanidad ha sido hecha como una sociedad donde no existen clases sociales. Aquí, hermanos, en el cuerpo de Cristo ya no hay clases sociales. Toda esa pared ha sido derribada. Todas esas paredes de divisiones han sido tiradas al suelo. Sin divisiones. En el pueblo de Dios no hay divisiones. Somos un solo pueblo, somos un solo hombre, pertenecemos al mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, por eso dice en Gálatas 3:28, ¿qué dice? Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. No hay divisiones, no hay clases sociales, no hay que tú eres hombre y mereces más, tú eres mujer, mereces menos. No hay. Hermano querido, de un solo espíritu bebemos todos la misma gracia del Señor. Por un solo espíritu somos redimidos todos por el poder de Dios. Todos.
no hay diferencia, no hay barreras. Se acabó las barreras. Ya no hay gentes importantes, ya no hay más importantes, menos importantes. Ya no hay. Todos somos lo mismo delante del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen eso, hermano? No importa dónde usted vive, si vive arriba en el cerro o en otro cerro, o allá por la arena, o por allá en un barrio opulento. No importa si vive en un chalet o un edificio. Lo que importa es que usted es uno en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y Pablo termina diciendo en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué vale en Cristo? ¿Qué vale en Cristo? Una nueva creación. ¿Qué significa eso? Que usted ha sido creado de nuevo, y eso es lo que importa. Ustedes tienen un nuevo espíritu, eso es lo que importa. Eso es lo que le da valor a usted. Eso de que tiene, que no tiene, que usted es blanquito, negrito, morochito, grandecito, flaquito, gordito, así, asá, eso no vale nada. Que vive aquí, que vive allá, que más aquí, que por allá, eso no vale nada. Que yo soy un hombre culto, una mujer culta, que yo no he sido un hombre malo y perverso, que por aquí, que por allá. Jesús dijo, ey, tranquilo. No se hagan orgullosos por eso, dice Jesús. No. Y aquí les dijo Jesús que las rameras y los publicanos van delante al reino delante de vosotros al reino de los cielos. Aquellos que consideran que tienen necesidad de Dios ya están camino al reino de Dios. Y aquellos que piensan que nunca han hecho nada malo, aquellos que piensan que nunca se han portado mal, que no tienen pecado, todavía están fuera del reino de Dios. Porque para entrar en el reino de Dios hay que reconocer el estado miserable en que se encuentra la persona. Hola. Pero bendito sea Dios. Si usted ya está en Cristo, ya está en el reino de Cristo. Si usted está en Cristo, ya es el nuevo pueblo del Señor. Si usted está en Cristo, ya ha nacido de nuevo, ya tiene esa nueva creación. Y eso es lo que vale delante de Dios. Eso es lo grandioso que hay para Dios. Amén. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Dios. Con alegría, con gratitud, con satisfacción y con amor al Señor, vamos a dar los diezmos y las ofrendas. Muy bien, en nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, por tu inmensa bondad de toda la vida, Señor. Por eso, Señor, con alegría, con gratitud, con satisfacción y con amor a tu nombre, te entregamos hoy los diezmos y las ofrendas. Gracias, Señor, porque tú nos bendices cada día, nos sustentas cada día, porque tú amas a tu pueblo y aún a este mundo tú amas, Señor. Diste tu vida por todos nosotros y por el mundo entero, Señor. Gracias te damos, Dios. Con alegría diezmamos, con alegría ofrendamos, con gratitud a tu gran nombre, Señor, porque tú eres el que provees, Señor, a tu pueblo, para que siempre haya sustento, vigor, gozo, alegría para servirte, para anunciar tu palabra a este mundo. Gracias te damos, Dios. Recibe, Señor, los diezmos y las ofrendas que te damos con todo el corazón, como quien te adoramos, Señor. Nuestra vida te pertenece, Señor. Todo lo que tenemos te pertenece, Señor. Muchas gracias te damos, Dios, por tu amor de cada día. Gracias te damos, Dios. Sea tu nombre bendito hoy, mañana y toda la vida.
sea tu nombre, Señor, exaltado por todos tus siervos, aquí en Lima, en el Perú y en el mundo entero. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, está muy bien. Muy bien, hermanos, nos ponemos de pie. Y ya nos estamos yendo. ¿Cuál es el lema que tenemos acá? Quinquenio de clamor para la multiplicación de los células familiares misioneras, las CFM, y para la expansión misionera, que el Evangelio se siga predicando en el mundo entero. ¿Cuál es el otro lema? Manos a la obra. Prediquemos el Evangelio, hermanos queridos. Prediquemos el Evangelio, ganemos almas para Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, luz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí.